Es un gozo para mí, hermanos, poder llegar al final de esta preciosa carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y comenzábamos hace casi año y medio, ya que nos llevó 65 mensajes y con el de hoy 66 mensajes, es decir, 66 miércoles aquí estudiando la palabra de la carta a los romanos. Y hermano, para mí ha sido una bendición. Yo he crecido mucho en esta exposición, he aprendido mucho, espero que usted también lo haya sido, y Dios por su gracia nos acompañó hasta este momento. Así que vamos a estar terminando este tema en esta hora, en esta noche, y gracias a Dios por darnos esa oportunidad. Y estamos en la parte práctica de la carta, capítulos 12 al 16, y estamos específicamente en la conclusión de la carta que hemos comenzado 4 miércoles atrás. Comenzamos hablando acerca del ministerio del apóstol Pablo, del capítulo 15, versículo 14 al 21. Luego habíamos hablado de la colaborando en la obra misionera, capítulo 15, verso 22 al 33. Y hace 8 días habíamos comenzado a ver lo que se conoce como las salutaciones, los saludos que se dan al final de la carta. Vimos el saludo y reconocimiento a los hermanos, capítulo 16, del 1 al 16. Y hoy vamos a finalizar la carta. El tema sería final de la carta, pero obviamente vamos a mirar 3 puntos: consejo, saludo y doxología. Consejo, saludo y doxología. Ahora quiero que miremos un momentico, hermanos, ahí vaya a precisamente pues donde estamos, Romanos. Y vamos a mirar cómo terminamos hace 8 días. Porque es muy importante para poder leer pues, lo que vamos a seguir acá, porque pareciera que hay una especie de paréntesis, y entonces la carta, pues habíamos visto hace 8 días, ¿no? De Romanos 16, del 1 al 16, pero miremos por lo menos cómo terminaba la parte del 15. Dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y uno pudiera saltar inmediatamente al versículo 21. Hagamos ese salto brevemente. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jackson, Sosípartes, mis parientes. Yo Tercio escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saludo a Gallo, hospedador mío, y todas las iglesias. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, ahí uno puede ver que el saludo continúa, pero ahora lo vamos a encontrar que hay un consejo o una advertencia que muchos dicen que eso no estaba en la carta originalmente, que algunos lo anexaron, otros que tal vez Pablo no escribió, pero otros, y es donde estamos nosotros, vamos a mirar que tiene que ver precisamente con la carta. Y ahora les voy a explicar, pero déjenme primero, yo hago la lectura de Romanos capítulo 16, versículo 17 al 27, que es la parte final de la carta. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la carta, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Final de la carta. Lo primero que vamos a mirar, y brevemente, bueno, aquí me voy a ampliar en lo primero, pero brevemente voy a mirar los otros dos puntos, que es consejo, saludo, ya vamos a ver el saludo y una doxología, eso inclusive se puede ampliar después. Pero quiero comenzar con la primera parte de lo que podemos llamar consejo. Hay un consejo que, como le dije al comienzo, algunos creen que fue añadido posteriormente, que no hace parte de la carta, que no tiene nada que ver, inclusive lo que leemos ahí, versículos 17 al 20, hermano, Pablo no lo había mencionado en la carta. Pablo lo ha mencionado en otras epístolas, pero aquí no. Y entonces él no quiere pasar por alto esta parte. Ahora, los que dicen que fue añadido, no, hermano. Y los que dicen que no, nada tiene que ver, porque pareciera que se frustra el saludo, como les leí al comienzo, termina, saludados con ósculo santo, todas las iglesias os saluden. Luego pasamos al 21 y vemos cómo sigue saludando, o lo menos viene el saludo de parte de los que están a este lado, saludando a los que están en Roma. Pero el punto es este, hermanos. Miren cómo comienza el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Miren, hermanos, que esto es una consecuencia de lo que él viene diciendo. Porque él viene hablando saludos, y dijimos que él dejó alrededor de 17 saludos a personas que estaban en la iglesia de Roma. Y al final él dice, bueno, son todos hermanos, y él habla de que son colaboradores, que lo han ayudado. Es decir, él está hablando de una armonía que hay en la iglesia en Roma, y él los está alabando por eso. Pero luego, cuando él termina, él dice, bueno, y saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con ósculo de amor, y todas las iglesias os saludan. Y luego dice, mas os ruego. Es decir, esto no para nada, hermanos, es otro tema, sino que es la continuación. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Es decir, la armonía está buena, y yo alabo eso, pero hay que tener cuidado con aquellos que están dentro de ustedes, que no van a caminar en armonía. Y ahí da la razón entonces. Por eso, hermano, no hay ningún problema. Así que eso es lo que yo quiero que miremos. Entonces, consejo, versículos 17 al 20, ahí donde me voy a demorar, hermanos, esta noche un poquito. La idea sería que no se tenga comunión con los que enseñan una doctrina diferente. Y ese es el punto. Pablo va a atacar ese punto. Es decir, podemos tener comunión y amplia con aquellos hermanos que mantienen la misma doctrina, con aquellos que están dentro de nosotros con la misma doctrina, pero no se puede tener comunión con aquellos que enseñan una doctrina diferente. Se debe estar atento entonces a quiénes son los que dentro de la iglesia fácilmente por enseñar una doctrina diferente pueden causar cierta división, pueden causar cierto tropiezo a los hermanos por mantener una doctrina diferente a la que se ha recibido. Y el consejo es terrible: apártese de los tales. Ahora, y yo sé que la iglesia ha luchado mucho por el mantener un ecumenismo, pero llegará el momento donde es imposible, y por eso se han levantado diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Y cada vez, hermano, me gusta mucho la iglesia bautista reformada, porque la iglesia bautista reformada, aunque tenemos la misma doctrina, no nos metemos en otras iglesias locales, sino que cada iglesia local es autónoma para gobernarse, para que se lleve a cabo la administración de esa iglesia sin tener que meternos en la de los demás. Obviamente somos bautistas reformados porque mantenemos nuestra confesión de fe y
creemos las mismas doctrinas y todo, pero cada iglesia en particular puede, y no hay problema. Pero, hablando de la reforma, pero no podemos, sí podemos tener cierta comunión, y a eso nos está apuntando el apóstol Pablo, con aquellas iglesias reformadas independientes, como digamos, como la del pastor John MacArthur. Se puede tener cierta comunión, y digo cierta comunión porque cuando tocamos el tema de la escatología, ahí sí entramos en conflicto. Se puede tener comunión con los presbiterianos reformados, y no hay ningún problema, y hacemos eventos juntos, pero cuando ya entramos en el momento de la eclesiología, como lo vamos a ver ya en el capítulo 26 de nuestra confesión, ahí vamos a entrar en un pequeño conflicto. Ahora, no es que ellos o nosotros enseñemos una herejía o una doctrina diferente, sino más bien es que entendemos de una manera diferente, en este caso la escatología o en este caso la eclesiología, y esa es la parte en la cual, si eso, siendo reformados, y por eso hay iglesias con diferentes nombres. Y por un ejemplo, como me llegó a Tuluá, y aquí han llegado también hermanos así. No, yo primero conocí la presbiteriana reformada, pero cuando me di cuenta que ellos eran vaidobautistas, es decir, que ellos, porque ellos son vaidobautistas, bautizan niños, nosotros somos credobautistas, bautizamos creyentes, ¿ve que la diferencia? Entonces, como, yo no podía, la doctrina muy buena, pero yo no podía ver cómo bautizaban niños, entonces yo más bien, porque siempre he creído que se bautiza creyentes, entonces prefiero estar en la bautista reformada. Entonces se da cuenta, pero ahora, esto no es para división, obviamente, podemos tener cierto ecumenismo con ellos, pero lo que Pablo está apuntando aquí es a personas que van a venir con una doctrina completamente diferente, y note esto, si es difícil, hermanos, tener comunión con hermanos que tienen una doctrina distinta o que ven diferente cierta doctrina, cierta postura, ¿qué será con aquellos que están totalmente en contra? Hablemos de reformados calvinistas como somos nosotros, personas en este momento que son arminianos. No se puede. Es decir, no podemos tener comunión allí porque pensamos totalmente diferente. Vemos la Biblia de un punto de vista totalmente diferente. Ahí no podemos tener nosotros lo que se conoce como la famosa coinonía, comunión, o tratar de ser ecuménicos. Ahí no podemos. Entonces Pablo, de alguna manera, va a apuntar a eso. Y obviamente, yo cuando hablo aquí no voy a hablar de esta gente, de estos pastores o estas iglesias que tienen una sana doctrina. Inclusive hay algunos arminianos, hay algunas iglesias arminianas que son buenas, que tienen una doctrina más ortodoxa. Más en contra, diríamos, ya mencionando así, pentecostales y carismáticos. Pues como para no decir que todos allá están errados, porque no es así, hermano. Y son nuestros hermanos, muchos de ellos, aunque no creen igual que nosotros, y pudiéramos de alguna manera tener comunión con ellos. No sé si fue el pastor MacArthur que cuenta que él no sabe por qué, pero una iglesia pentecostal lo invitó a predicar a él, y él dice, tan raro, me invitaron a un congreso, creo, les pareció bueno, era pastor John MacArthur muy famoso, no sabe por qué lo invitaron, y él aceptó la invitación, y él fue allá y dice que cuando comenzó a predicar, a los 10 minutos literalmente lo sacaron, lo bajaron del púlpito y lo sacaron de la iglesia. Pues sí, porque lo invitaron a una iglesia a predicar en la iglesia pentecostal. ¿Y quién se le ocurre eso, hermano? Obviamente que él no es pentecostal y él no va a predicar pentecostalmente como esperaban los otros, y lo sacaron, no aguantaron 10 minutos, lo sacaron. No se puede, hermano, no se puede. Entonces yo no puedo traer aquí un pastor, hermano, arminiano que predique, no puedo. Y de verdad, y como pastor y teniendo la autoridad, pues acá en la iglesia que Dios me ha dado, me toca pararme y decirle, hermano, deje ahí, váyase, porque no podemos. Entonces eso es muy bien peligroso. Bien, vamos entonces, hermanos, con ese consejo final que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma. Y entonces vamos a mirar el verso 17. Mas os ruego, y note que él comienza con un ruego, hermanos, hablándole a los hermanos en Roma, que os fijéis. Ahora esta palabra de fijéis es bien interesante, porque es como estar tan pendiente, tan vigilante, vigile. Es decir, hermano, nosotros tenemos que estar como tan a la expectativa. Os fijéis, dice,
en los que causan divisiones. Es decir, dentro de la iglesia se puede levantar gente que va a causar divisiones y va a causar tropiezos. Pero estas divisiones y estos tropiezos dice que son en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es en contra de la doctrina, hermanos, que ellos habían aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, esto es fuerte porque la palabra apartarse de ellos, y si están dentro de la iglesia, es sencillamente expúlselos, sáquenlos, pero no tengan comunión con esa gente. La idea entonces es que la armonía, hermano, no se puede destruir al permitir dentro de la iglesia aquellos que sirven de tropiezo o que causan divisiones debido a una enseñanza diferente. Entonces vamos a mirar Romanos 14:13, donde leemos lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo les había aconsejado, y está hablando de los fuertes y los débiles, ojo con el tropiezo. Ahora, si él está advirtiendo a estos débiles y fuertes de la iglesia que no tengan que cuidar con poner tropiezo a otros, ¿qué será con aquellos que se levantan con una doctrina totalmente diferente, que van a ser peor, van a ser de tropezadero? Ahora, note el tropiezo. Después Pablo ya lo había dicho en Romanos 9:30 al 33. ¿Cómo es que esta gente sirve de tropiezo? Romanos 9:30 leemos: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Él está afirmando eso y por ahí hemos pasado. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Y este es el punto: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que él pretendió alcanzar la justicia no por la fe, sino por sus obras, confianza en sí mismo. Y entonces, miren lo que pasa. Como ellos iban confiando en sí mismos, en sus propias obras, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y entonces hay una piedra de tropiezo que está ahí, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quiénes son entonces los que van a tropezar con la doctrina verdadera? Pues estas personas que no pueden confiar realmente en la gracia de Dios, en la justificación por la sola fe, sino que ellos traen un concepto distinto del evangelio. Ellos van a tropezar contra la piedra, dice acá, de tropiezo, y ellos van a caer. Es decir, en otras palabras, ellos ya están tropezados, ellos ya han caído, pero si se les permite a esas personas estar dentro de la iglesia, pueden servir piedra de tropiezo para los que están bien. Eso es lo que él está tratando de decir. Lo mismo dijo Pedro, primera de Pedro 2:7 al 8, pero para vosotros pues los que creéis, note otra vez, los que creéis o los que tienen la doctrina correcta, él es precioso. Pero para los que no creen, los que no pueden creer, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, esta gente que fácilmente va a causar tropiezos o divisiones dentro de la iglesia, ellos ya vienen tropezando con la doctrina, ellos vienen tropezando con la palabra, ellos vienen tropezando con el evangelio, dice aquí la escritura, tanto Pedro como Pablo, y esa es la razón por la cual no se les puede permitir, hay que apartarlos de ellos, porque son un riesgo, son un peligro para tenerlos dentro de la congregación. La orden entonces es que nos apartemos de ellos. Y miren lo que dice más: ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo da por sentado que la iglesia en Roma había recibido una doctrina, ellos ya la habían aprendido, estaban firmes en esa doctrina, como para recibir otro tipo de gente que venga a cuestionar eso. Y que os apartéis de ellos. Esto hay que hacerlo. En 2 de Juan 1, 9 al 11 leemos lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Más fuerte: si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Luego dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego mire lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, está hablando aquí la doctrina de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Entonces, otra vez, ahora es Juan el que nos está diciendo, no podemos recibir esas personas que tienen una doctrina diferente. Ahora, ¿cómo no recibirlo, hermano? Es decir, usted y yo podemos de alguna manera hablar con ellos y presentarles el Evangelio, pero si ellos están tan firmes, y traigo a colación, sí, hace como un mes, 2 meses aquí un señor que nos podó el árbol, y todo bien, y cuando yo traté de darle un folleto, invitarlo a la iglesia, me dijo gracias, porque si no, es que yo soy, y ya me dijo, de la luz del mundo. Y claro, yo traté de compartirle, pero no pude, y no me dejó, y se metió, y se metió, y se metió, y yo traté de evangelizarlo y compartirlo, pero defendió tanto su religión que le dije, ¿sabe qué? Hasta luego, le dije, le pagué lo que, chao, no quiero hablar más con usted. Y no quería parar, que le dije, no quiero hablar más con usted, le dije, por favor. Y no se quiso ir. ¿Sabe qué me tocó literalmente? Usted me va a perdonar, pero yo le voy a cerrar la reja, y le cerré la reja y le cerré la puerta. Le dije, perdóneme, pero usted dijo que se vaya, usted no me quiere ir, así que le voy a cerrar la puerta. Qué pena, pero le voy a cerrar la puerta, y le cerré la puerta. Me tocó. Porque él pensó, creía pues que él la tenía toda y que lo que él decía era verdad. Qué cosa tan terrible. ¿Para qué le pierde uno? Si esa persona hubiera ay, ¿cómo así venga? ¿Y por qué esto? Y le preguntan a uno, y uno ve que tiene interés, pues hombre, uno entra y les comparte. Pero cuando ya están así, ¿no? ¿Para qué? Por eso dice, ni siquiera lo reciban y le diga bienvenido en casa, yo puedo leerle la puerta. Ahora, el apóstol Pablo lo había dicho a la iglesia de Galacia, y esto es interesante. Gálatas 1, 6 al 10 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio diferente es aquel evangelio que lo quieren pervertir, que los hombres lo quieren pervertir. Miren lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, Pablo se mete, él y los apóstoles, a pesar de que el Señor nos llamó y ellos están dejando la palabra, pero dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿no?, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, está condenado bajo la ira de Dios. Es decir, el Señor, Dios, dejó un evangelio y ese es. Así que los mormones que encontraron que un tercer evangelio por ahí, un ángel morón, es que llama morón, no sé qué vino. ¿Ah? Los testigos de Jehová que supuestamente Dios les habló y le dijo cómo tenía que mejor, porque estaba mal la palabra y la arregló. ¿A qué tantos? Estos días yo recibía algo en China, hay una mujer que dice que ella es Jesucristo, que porque Jesús vino y que la poseyó a ella y ella llegó siendo la esposa de Cristo, no sé qué es, y que Él es Cristo ahí, va. Tantas mujeres que se han levantado diciendo que son Cristo, hombres por ahí diciendo que son Cristo, todo eso, a traer un evangelio, pero uno dice, bueno, listo, ya, cuando yo veo eso así, le pongo cuidado. Pero dentro de lo que se llama cristianismo, con un evangelio diferente, con un evangelio torcido, Pablo dice, ustedes están bajo maldición. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que haber recibido, sea anatema, o sea maldito, o queda bajo la ira de Dios. Pero miren que aquí comienza un punto importante. Dice Pablo, hablando de esto, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y lo que Pablo está dejando aquí es algo, y es muy importante porque para allá vamos. Y es lo siguiente. ¿Quién es propenso a enseñar un evangelio diferente? Aquel que quiere ser piedra de oro para todos los hombres. Aquel que quiere agradar a las personas. Y yo conozco pastores que no son capaces de predicar fuerte, porque saben que 1 o 2 miembros se les va a ir y no van a regresar. Y entonces prefieren hablar suavecito para que no se vayan. Vea, yo a veces hablo duro a ver si de pronto alguien se va. Es en serio. Porque el que se va nos estaba estorbando hace rato aquí. Estaba impidiendo que la iglesia avanzara. Hace rato. Porque el que es de Cristo, hermanos, como cantábamos ahora estos signos, va a permanecer firme, va a permanecer fiel, porque Él está en lo correcto. Pero
aquí vamos a entrar a ver algo, y es que siempre es así. Tanto los pastores malvados, que no son genuinos, van a buscar agradar a los hombres y no a Cristo. Tanto los falsos creyentes buscan que el pastor les agrade a ellos, y no importa la palabra o no importa Cristo. Es decir, escuchen lo que le voy a decir, hermano. Yo sé que no me están viendo de pronto, sí, pero pasó en tu lugar. Fácilmente el pastor puede dar una palabra fuerte, y si alguien está sentado ahí y esa palabra le cae a él, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues arrepentirse. Pero si se levanta contra el siervo, acusarlo y a decirle que usted me está tirando, me está diciendo que... ahí uno se da cuenta inmediatamente que tiene un problema. La doctrina, hermanos, y sé que esto es fuerte, es más importante que la comunión y el amor. Yo recuerdo tanto, porque a mí me lo dijeron una y otra vez, y lo he leído y todavía lo sigo leyendo, que es más importante el amor que la doctrina. Es más importante la comunión con los hermanos que la doctrina. No, es que la doctrina divide, el amor edifica. Claro que la doctrina divide. Divide a los que no son de los que son. Por eso en una iglesia se tiene que predicar la doctrina de Cristo, el evangelio correcto, para saber quiénes son y quiénes no son. Pero muchos pastores son ecuménicos, para que no se les vayan las personas, les predican suavecito, no confrontan el pecado. Si un hermano está mal, no son capaces de decirle, no son capaces de usar el púlpito o el mensaje para hablar ciertas verdades. Porque muchas veces, hermanos, si hay uno o dos que han cometido una falta, hombre, uno debe hablarlo. Por lo menos yo lo hago así a veces, lo hago general, no solo para esa persona, sino para advertir a los otros. ¿Acaso así no dijo Pablo? Reprenderlo delante de todos para que los demás teman. Y es la única manera que uno aprende. ¿Cómo se siente uno? Yo me he sentido así. Cuando yo veo que un pastor está reprendiendo a un hermano, yo inmediatamente, uy, esto es fuerte, pero a mí me ayuda. La doctrina es más importante que la comunión o que el amor, y por eso Pablo habla de esa manera. Mire lo que dice la Biblia, y vamos a encontrarlo acá. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de la doctrina, dice que cuando estos fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partían el pan en las casas y en las oraciones. Pero ese es el énfasis: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esta doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? Mi doctrina no es mía, mi doctrina es del Padre que me envió. El Padre le da la doctrina, Cristo enseña la doctrina, y los apóstoles ahora enseñan la doctrina y dicen esa doctrina, y ellos perseveran en ella. Segunda de Tesalonicenses 2:15 leemos: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Note la expresión, retened la doctrina o la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo está hablando acerca de la importancia de mantenernos en esa doctrina. ¿Qué le dice a Timoteo? 1 Timoteo 1, 3 y 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, es decir, un ruego que le hizo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿te acuerdas cuando yo te rogué que te quedaras en Éfeso? Pero que mandases allí a algunos a que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Lo mismo le pasaba a la de Roma, ¿no? Ellos causan divisiones. Así te encargo ahora. Es decir, ¿se acuerda que yo le enseñé? Que tuviera cuidado con esas personas que enseñan una doctrina diferente. Así te encargo ahora. Es decir, en Éfeso, pero ahora en la otra iglesia, no recuerdo ahí cuál iglesia era donde él estaba, pero pues ahí le estaba diciendo. Y en 1 Timoteo 4:16 sigue diciéndole, y esto es impresionante, le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto, ¿en qué? En tener cuidado de dos cosas, de ti mismo y de la doctrina. Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo sé que algunos se van a meter, tienen que tener cuidado primero de sí mismos, después de la doctrina. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ten cuidado de ti mismo y, es decir, en la misma manera que te debes cuidar la doctrina. Pero obviamente porque yo digo es porque yo escuché de personas decir que primero tiene que cuidarse uno mismo, ya después la doctrina, así como segundazo. No, hermano, es lo mismo, para mí eso es igual. Así como tú te cuidas a ti mismo, cuida también la doctrina. Es como dijera también, así como te amas a ti mismo, ame a tu prójimo. En la misma dimensión que lo haces contigo, hazlo con el otro. Así como te amas a ti mismo, ama a tu esposa porque es tu cuerpo, es en la misma medida. O sea, no es uno más importante que el otro. Entonces el pastor debe cuidarse a sí mismo, pero debe estar cuidando la doctrina igualmente como se cuida a sí mismo. Ahora, en el versículo 18, Romanos 16, 18, entramos a un punto bien interesante. Y es la razón de la separación. ¿Por qué les dice que se aparten? Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, hay mucho que decir. Voy a comenzar por atrás. Engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Sabe que hay gente ingenua? ¿Cómo conoce uno a un ingenuo? No voy a decir el nombre, pero hay una hermana de mi esposa. Ella, es que yo hice tal cosa. Y entonces yo le decía, sí, pero es que eso. ¿Verdad? Y luego si alguien le dice una cosa, sí, tiene razón, ¿cierto? Por aquí alguien le hable, de pronto, claro, ¿cierto? Es decir, hay personas que escuchan todo tipo de gente y están de acuerdo con todos. O sea, no tienen una posición, un criterio propio, una persuasión. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que estar persuadidos en lo que estamos. Yo estoy tan persuadido en la Iglesia Bautista Reformada que yo de aquí no me muevo. Y estoy dejando estos precedentes. Es más fácil que se vayan personas que yo me vaya de la Iglesia Bautista Reformada. Se pueden ir otros, pero yo no. Ahora, nota lo que dice el texto. Engañan. Hay ingenuos que son engañados. Pero ¿cómo los engañas? Los engañan con suaves palabras y con lisonjas. Note la suavidad de las palabras. Entonces, ¿cómo conocer a un falso? Porque él, ¿cómo se dice? Me voy la palabra. Aludir. Alude, iba a decir, no. Aludir a las personas. Verso 18. Porque tales personas, y mire el punto, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cómo conocemos un falso? Él no sirve a Cristo, él se sirve a sí mismo. Él no trabaja en la obra del Señor para que la obra avance, sino él quiere él avanzar. A él no le importa que la iglesia crezca, le importa es que su nombre crezca. Él quiere tener fama, dinero, todo eso. A él no le importa el avance del reino, le importa es el avance de su fama, de su gloria. Ahí entonces dice, ese es el problema. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Un falso se conoce porque no sirve a Cristo, sino a sus propios vientres. Obviamente cuando habla de vientre aquí está hablando de la persona. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Que si no se sirve a Jesucristo, se sirve a uno mismo. Jesús lo dijo, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Note lo que dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede. O se sirve a Dios y Dios da riquezas para que le sirvamos, o se sirve a las riquezas y Dios se aleja, pero no se puede. En Filipenses 3, 17 al 19, el apóstol Pablo aquí dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, nota lo que dice, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando.
que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo? Por ahí andan algunos predicadores, predicadores del Evangelio que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo puede decir eso? Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Te das cuenta? Cuyo Dios no es Dios, no es el Evangelio, es el vientre. Es el vientre de ellos. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O lo que voy a decir, porque es fácil acusar a los pastores de que su Dios es el vientre, que sirven solo lo terrenal. Pero ¿acaso aquellos que están bajo su autoridad o bajo su mando no hacen lo mismo? Es decir, el pastor de la prosperidad tiene éxito, porque además de que él engaña a los que están allí, los que están allí son engañados y ellos son los que bobamente le dan los recursos a él. Es decir, hay gente que los está sosteniendo, hay gente que está patrocinando esta falsedad. Así que son igual de falsos los que están en el púlpito como los que están sentados. Como igual, sería la otra parte, de verdaderos, como el pastor verdadero que predica el Evangelio, como los que están escuchando ese Evangelio. Por eso hay que salir, salga de ahí, diría, no toque en lo inmundo. O si hay gente que va a enseñar algo diferente, hay que sacarlos. No se pueden estar ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que ellos sirven al vientre, no sirven a Cristo sino a su propio vientre? Son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El pastor Sugel Michelet lo escuché estos días y decía eso. Es tan fácil conocer a un falso. Mire y verá que él solo habla de lo terrenal. 5 puntos para mejorar tu matrimonio, 7 puntos para educar a tus hijos, 10 puntos para tener éxito, 10 me ofrenden, o sea, solo aquí abajo. Y no hablan de la cruz, no hablan de Cristo, no hablan del avance del reino espiritualmente. Es más, él decía algo, no pueden predicar expositivamente el Evangelio porque al hacerlo encontrarían el error y no lo harían. Hermanos, por eso le doy gracias a Dios que hoy estoy terminando esta carta expositivamente. 66 mensajes expositivamente donde no podíamos esconder ninguno de los temas. Pero ahora mire lo que dice 1 Timoteo 6:3, vaya ya que esto es impresionante. Menos mal que le dije que me iba a quedar en ese punto. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez la doctrina, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Note acá, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, el pastorado no es un empleo. El pastorado es un llamado. Y uno no viene al pastorado a conseguir dinero. Uno viene a servir al Señor. Amén. Si Él nos paga, gloria a Dios. Pero Él siempre paga bueno. Pero no venimos con ansia de conseguir. Como cuando alguien va a trabajar en una empresa y quiere crecer para tener plata. Acá no se puede pensar así. Cuando se tiene, se tiene. Cuando no, no. Y se sigue sirviendo al Señor de la misma manera, con más empeño. Por eso dice que el problema aquí es que algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero luego dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, algo que tenemos que tener. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no vaya a ser como alguien que yo escuchaba que decía que ese es el sueldo a los pastores. Si tienen sustento y abrigo ya no les den más. Pero ojo, porque si la iglesia está limitada está bien, pero si la iglesia está bollante económicamente, ¿cómo no van a bendecir al pastor también económicamente? Que esa es la otra, ¿no? Pero Pablo dice, bueno, pastor, y esto es bueno, si usted tiene sustento y abrigo está bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí vio? El que codicia el dinero se extravía de la fe. Hermano,
solamente una persona que no tiene su mirada en el dinero o en el sueldo que le va a pagar la iglesia, solamente esa persona puede enseñar correctamente la palabra. Pero aquel que está pensando en el hermano que da o en aquel otro, y entonces dicen, ay, pero ¿cómo voy a hablar de esta manera? No es que se me ofende y se me va. Ese no, es un falso ya. Por eso Pablo dijo, esta es la manera de saber. Y si hay personas allí, apártese. Y si es el que más da, sáquelo. Vendrá otro. Dios enviará otro. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 también está, mirá. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí está. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras mentirosas, palabras hipócritas, palabras que adulan, adulando a las personas. Como lo vamos a ver ahora en el siguiente verso, que es Judas 16. Judas, verso 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pablo le dice a la iglesia de Roma, mira, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos y que traen una doctrina diferente, y apártese de ellos, no importa quiénes sean, sea su propia familia, su amistad, su amigo. Si él no trae una doctrina igual a la que tiene, salga de ahí, apártese. Lo mismo diría yo a que si alguien me está escuchando y está yendo a una iglesia donde no tiene una doctrina correcta, salga de ahí y busque una iglesia donde sí le enseñen correctamente. Versículo 19, Pablo reconoce y se goza en la obediencia de los creyentes, versículos 19 y 20. Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia, y Pablo reconoce la obediencia, ¿se da cuenta? Distinto a los demás, esos que traen división y tropiezo son desobedientes, pero estos son obedientes, la iglesia de Roma, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Varias cositas aquí. Ellos deberían tener sabiduría para estos asuntos malos y la toma de decisiones. Pablo reconoce que ellos son obedientes, pero además de que son obedientes y esa obediencia se ha notado, y se goza Pablo, dice, pero quiero que seáis sabios para el bien. En medio de esta situación que se quiere presentar de falsos, hay que tener sabiduría y ser ingenuos para el mal. Pero hay un punto aquí, hermano, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que vine hablando? Sencillo, hermano, detrás de cada hereje está Satanás. Detrás de cada doctrina de error está el diablo. Así que es fácil, no traigo los textos, pero en Corintios, ¿qué dice? Aún los mismos ministros del diablo se disfrazan como ministros de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre que usted vea al diablo, el diablo siempre, hermano, ha traído lo contrario a la verdad. Quien trae la falsa doctrina, la falsa enseñanza, es Satanás. Por eso está diciendo acá, si ustedes permanecen en la verdad, si ustedes están alertos a estas personas, ningún problema, porque Satanás está trayendo a esas personas, pero dice, pero tranquilos, porque el Dios de paz, ustedes tienen paz en su corazón. Bueno, ese Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y esto nos está apuntando a Génesis 3:15, donde está el protoevangelio, porque allá que lo que le dice, de la simiente suya aplastará a la serpiente, la va a aplastar. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Pero ¿por qué dice que aplastará en breve a vuestros pies? Aquí también se habla de algo escatológico, aquí también se habla de la segunda venida de Cristo. Recuerde, y yo veo así, a los milenaristas pensamos así nosotros, que esa cadena que tiene el diablo, que está atado por corto tiempo y luego que va a ser suelto, estamos en ese tiempo, en ese periodo, pero
momentos antes, y no sé cuánto tiempo será, que venga el Señor, va a ser suelto y Él va a hacer mucho daño. Y el peor de los daños es tratar de pervertir al Evangelio. Pero cuando venga Cristo, y según tenemos varias citas también en Tesalonicenses, según Tesalonicenses capítulo 2, dice que el Señor con el espíritu de su boca acabará con Satanás, lo destruirá. ¿Cuál es el punto acá? En la cruz Cristo derrotó a Satanás, está derrotado. Y la iglesia tiene el poder, pero Él todavía tiene una cadena, o Él todavía está vivo. Pero cuando venga por segunda vez el Señor, ahí es que Él lo terminará y lo echará al lago de fuego, como dice la Escritura. Y para eso ellos tenían que tener, obviamente, pues, sabiduría. Eso es segunda de Tesalonicenses 2:8, hay más citas acá, pero tengo que avanzar. Entonces, ese sería el primer punto, un consejo del apóstol Pablo. Luego viene un saludo, ahí no nos demoramos mucho porque ya habíamos visto los saludos, saludos especiales de amigos. Habíamos visto la vez pasada en los saludos, saludad a 27 personas que están en Roma, pero ahora son los que están con Pablo, que ellos son los que envían saludos, versículo 21 al 24. Romanos 16, 21 al 24, menciona a 8 de sus amigos con sus respectivas cualidades. Dice, os saludan, es decir, a ustedes, Timoteo, mi colaborador. Después uno puede hablar de quién era Timoteo. Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Ahora es una manera de decir, la mayoría de los teólogos dicen que no es familiar de él, sino más bien mis compañeros de batalla. Más o menos es la idea. Yo, Tercio, que escribí la epístola, me parece que Tercio fue lo que se conoce como el amanuente. Recuerde que el apóstol Pablo no podía escribir, recuerde que él tenía un problema en los ojos. Entonces necesitaba un secretario, y el secretario aquí es Tercio, que escribí la epístola. Os saluda en el Señor. Luego dice, os saluda Gallo. Dice que era un hombre con mucho dinero, que era hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo era ese tipo de persona, decía Pablito, apenas llegue aquí yo le doy hospedaje, y si llega otro amigo aquí lo hospedo, no me preocupe, mándemelo para acá. También nos saluda Erasto, que era el tesorero de la ciudad, mire, tremendo. Y el hermano Cuarto, bueno, ya al lado del Tercio hay un segundo por ahí, y el hermano Cuarto, otra persona. Bueno, entonces no hay ningún problema aquí en esta parte. Y ahí menciona una bendición final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Cuando él habla de la gracia, siempre entendamos, es un favor inmerecido. Pablo habla de la gracia porque no merecemos nada. Así que Pablo siempre dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, hermanos, siempre reconozcamos que nosotros sin Dios no somos nada, y que lo que Dios nos da de gracia. Estar aquí esta mañana, esta noche, es de gracia. Amén. Amén. Y hay una doxología final, regálame 5 minutos ahí para terminar. Versículo 25 al 27. Sería la gloria a Dios mediante Jesucristo. Y es que interesante porque Pablo termina como comenzó. Primero definamos qué es doxología. Doxología es una expresión de alabanza a Dios, especialmente un himno corto cantado como parte de un servicio de adoración cristiana. La palabra doxología proviene del griego doxa, que significa gloria, esplendor o grandeza. Doxa, gloria, esplendor, grandeza. Y logos, que significa palabra o hablar. Entonces sería, doxología es hablar a Dios de su gloria, de su grandeza. Esa es la doxología. Y encontramos muchas doxologías en diferentes partes. Pero aquí está la doxología del 25, versículo 25 al 27, donde Pablo obviamente da una doxología, pero tiene que ver con el Evangelio. Versículo 25, y al que puede, ese es Dios, apunta a Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Note que él termina la carta como comenzó, brevemente Romanos 1, pero versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Y al que puede confirmaros según mi evangelio. El evangelio de Dios es mi evangelio, dice Pablo, que yo predico.
dice que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras y ahora vuelve a mencionarlo. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, y ahora vuelve a repetir eso. Así que vamos allá. Versículo 25, la última parte, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora. Es decir, y al que puede confirmaros, él va a terminar, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, pero antes, ese que puede confirmaros, y entra Pablo a decir, bueno, ese los confirma según mi evangelio, y qué precioso saber que él lo sigue confirmando según el evangelio. Pero ese evangelio es la revelación que estaba oculta, o el misterio que estaba oculto antes, pero que ahora se dio a conocer, o se ha manifestado a ustedes. Por eso él les escribió toda la carta manifestándolo. Versículo 26, la siguiente parte, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que aquí está Dios eterno, pero por los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué decía el versículo 5? El evangelio es para que los pueblos obedezcan a la fe. ¿Cómo termina? Que el evangelio es para que los pueblos obedezcan a la fe. Es decir, la idea de la predicación entonces es que la gente pueda terminar obedeciendo a la fe. Entonces, él está hablando del evangelio, es decir, comienza la doxología y aquel, pero antes de decir, sea el honor y la gloria y todo, dice, pero él, que es el que me permitió llevarles el evangelio, es el que los confirma por medio del evangelio, ese evangelio que estaba oculto antes, pero que ahora fue dado a conocer a ustedes y a todos los pueblos. Sí, seguimos acá, versículo 27. Terminar el versículo 26. Sí, para la obediencia a la fe. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, esto está contrastando en la partecita que habíamos visto de que los herejes o estos falsos no obedecen a la fe. Un falso puede tener el conocimiento, pero no obedece, entonces no tiene fe. Pero un verdadero, hermanos, tiene conocimiento pero obedece. La obediencia, hermanos, es lo que nos está diciendo la fe. Por eso dice para que obedezcan a la fe. Y entonces termina el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es decir, y al que puede confirmaros, y ahí habla acerca del evangelio, ese es el único y sabio Dios. Siempre sea así, sea la gloria. A él debe darse la gloria. ¿Pero cómo? Mediante Jesucristo para siempre. Toda la gloria, hermanos, que le demos a Dios es única y exclusivamente mediante Jesucristo. Hay muchas doxologías, pero yo termino con esta. Romanos 11, 36 al 36. Esta es una de las doxologías más hermosas que hay. Que por cierto, Pablo, y pasamos por ahí cuando da toda la epístola de Romanos y termina lo que es la enseñanza y la doctrina, da la doxología. Ahora, cuando él da toda la aplicación y termina la carta, da la doxología, pero está más completa en esta parte, Romanos 11, 33. Y otra vez, metámonos allí. Ya vimos toda la enseñanza de Romanos, la justificación por la sola fe, cómo el Señor tuvo sabiduría para salvar a los gentiles y luego a los judíos. Y ahora entonces termina así, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Y así terminamos esta carta. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos.